Esta Fareu... conferencia comenzará a grabarse. Molt bé, la sessió s'està gravant. Doncs, novament, benvinguda a tots i a totes a aquesta sessió dins del programa de Jornades Mensuals de Formació d'ISAC a Barcelona, en la qual avui tractarem doncs, un tema de força actualitat, com és la ciberseguretat en els entorns industrials. Como os he avanzado antes, la sesión será en castellano, pero permitidme que dirija unas palabras a los asociados de ISA Barcelona y al resto de asistentes en catalán. Com us deia, doncs, com sempre acostumem a fer una miqueta, no, un repàs d'algunes qüestions, no us prendré més de 2 minutets, un repàs d'algunes qüestions d'interès del capítol. Una d'elles doncs, és comunicar-vos que tenim en marxa una nova edició dels cursos de preparació dels exàmens CISA, que els realitzarem en format online durant els mesos de maig i juny de 2022. Diem maig i juny, de fet, la primera sessió, si no ho tinc mal entès, crec que és el 27 d'abril. Són sessions mensuals i la matrícula està oberta, podeu demanar-nos informació al capítol, a info@isacbcn o a la pàgina web. També dir-vos que els cursos de CISM que veníem preparant també juntament amb els de CISA, la convocatòria l'hem passat al mes de setembre perquè justament ara ens coincideix amb un canvi del programa, del temari. El temari del CISM, el programa d'examen ha canviat justament ara, en el mes de maig, i per no haver de fer un curs a mitges, no? Començar amb un temari, acabar amb un altre, o preparar l'examen d'una manera que ja no tenim, que encara no tenim, perquè encara no està disponible, o almenys no està traduït al castellà, doncs farem aquest curs en el mes de setembre. Dir-vos també que com a capítol d'ISAC a Barcelona estem col·laborant, igual que hem fet en altres edicions, en els Premis Dona TIC. Són els premis que tenen com a objectiu reconèixer i visibilitzar el paper fonamental de les dones en el món professional, empresarial i acadèmic en l'àmbit de les noves tecnologies. La convocatòria està oberta encara fins al mes de maig. El lliurament de premis es fa, com cada any, es fa coincidint amb el dia d'Ada Lovelace, que és el segon dimarts del mes d'octubre, que aquest any, si no recordo malament, és l'11 d'octubre. Doncs aquí teniu l'adreça de donatic.gencat.cat, on trobareu les bases i més informació sobre aquest programa Donatic. També us avanço que estem col·laborant amb el Barcelona Cyber Security Congress, que realitzarà entre els dies 10 i 12 de maig a Fira de Barcelona. Es fa un esdeveniment presencial, coincidint o dintre del marc de l'IoT Solutions World Congress. Doncs també en breu els associats i els col·laboradors, els que esteu a la llista de distribució d'informació del capítol d'ISAC, ja rebreu també informació sobre aquests esdeveniments i la col·laboració d'ISAC en aquest congrés. I també jo, com a última notícia, doncs confirmar-vos, com ja us vam avançar a la sessió anterior, que en el mes de juny, concretament el dia 15, organitzarem, aquesta sí que l'organitzem completament nosaltres, amb una altra associació, que és Digital BCN, el Congrés Trends 2022. Serà un congrés presencial i, de fet, i estem treballant amb força il·lusió perquè serà el primer esdeveniment presencial que farem com a ISAC a Barcelona des de la pandèmia, o sigui, des d'inicis de 2020. I, per tant, ho estem preparant amb molta il·lusió. Ja tenim el programa de ponents tancat. Ara, tornant de Setmana Santa, ja tindreu tota la informació, rebreu el programa, l'agenda, i serà una jornada d'un dia complet. Passarem un dia al City Lab i esperem que ens puguem trobar allà i veure-us per allà de forma presencial. Doncs ara sí que ja passaríem a presentar la jornada d'avui i canviaré d'idioma. Bienvenidos y bienvenidas. Ahora sí que damos comienzo propiamente a la sesión, a la jornada de hoy, con la temática de la seguridad en el ámbito industrial. Contamos con
con la presencia como ponente de David García Ontiveros. David es ingeniero de telecomunicaciones, ha trabajado pues, como consultor de ciberseguridad desde el año 2008, llevando a cabo pues, tareas de implantación pues, de medidas de seguridad, estando en temas de gestión y respuesta a incidentes. Ha trabajado en cumplimiento normativo, ISO 27001, PCI DSS y otros marcos. Ha trabajado también como gestor gestionando un SOC. Y en el año 2018 se incorporó al equipo de especialistas de ciberseguridad de Almirall, habiendo participado pues, en el proyecto de securización de las plantas industriales de la compañía. De hecho, su sesión, ¿no? La sesión de hoy, nos va a contar su experiencia, ¿no? Desde el punto de vista de él, que ha estado pues, protegiendo, ¿no? O estableciendo medidas de seguridad en las plantas de esta compañía farmacéutica, pues nos va a contar, ¿no? Pues esa seguridad industrial, cómo la han abordado o cómo la ha abordado él o qué planteamiento y qué consejos nos puede dar en este ámbito. Antes de darle paso, David, permítame que os recuerde a todos que para tener, puesto que no sabéis que no se necesita registrarse para acceder a esta sesión, para poder contabilizar los CPEs, aquellos que seáis asociados de ISACA, de cualquier capítulo y necesitéis tener los CPEs correspondientes, nos es muy útil si junto a vuestro nombre cambiáis, podéis editar donde aparece vuestro nombre, indicáis además de vuestro nombre el ID de ISACA. Entonces así de forma pues más rápida podremos asignaros y enviaros pues los CPEs que os corresponden. Por otra parte, deciros que para que podáis ver bien la presentación, debéis activar la opción de ver solo la cámara del ponente, eso lo tenéis arriba, o debería estar arriba normalmente de la pantalla de GoToMeeting. Y poca cosa más, también para un mejor entendimiento de la sesión, silenciar los micrófonos y luego, pues al final de la exposición de David, pues abriremos un turno de preguntas vía chat o vía micrófono, los que podáis activarlo, pues abriremos ese turno de preguntas. Pues David, bienvenido. Muchas gracias, David, por la participación, por colaborar con ISACA Barcelona. Y pues cuando quieras puedes compartir tu pantalla y podemos dar por iniciada la charla. Venga, vamos a ello. Creo que ya podéis ver mi pantalla. Correcto. Muy bien. Muy bien, pues adelante, David. Gracias, Joan, por la presentación y ISACA Barcelona Chapter por la oportunidad de estar aquí con vosotros hoy y de poder contaros, bueno, cosillas, ¿no? Relativas a la seguridad en el mundo industrial. La verdad es que mi título también empieza ya con un pequeño mensaje, ¿no? Y es que la seguridad tiene fama, ¿no? De ir de la mano de IT, ¿no? Es decir, bueno, al final tenemos controles de seguridad avanzadísimos con inteligencia artificial, con machine learning, bueno, va un poco a la zaga, ¿no? De lo que estamos consiguiendo a nivel tecnológico, pues la seguridad está un poco de la mano y consigue tener, pues, un nivel de sofisticación bastante impresionante. Es verdad que esto no siempre fue así, ¿no? Y al final a la seguridad le costó encontrar sus puntos de contacto con IT, pero a día de hoy es un hecho, ¿no? Ya sabemos que va por barrios, pero a día de hoy podemos decir que el nivel de madurez pues, es aceptable en muchas compañías, ¿no? Hay otros que no, evidentemente. Pero tenemos la seguridad industrial, ¿no? Una seguridad que quizás a lo mejor pues, no se habla tanto de ella. Es una relación que desde mi punto de vista en muchas compañías empieza a construirse y que precisamente estamos en ese punto, en ese encuentro, encontrar los puntos de contacto, empezar a establecer esa base para empezar a crecer. Y esto es un poco pues lo que os voy a contar hoy, ¿no? Cómo la seguridad se encontró con el entorno industrial aquí en Almirall,
bueno, Ramón Serres, que es el CISO, es quien lo capitaneó y yo fui su segundo a bordo, ¿no? Y llevamos a cabo pues este proyecto que aún sigue, nosotros lo llamamos Industrial Security Journey y bueno, aún seguimos, ¿no? Ya sabemos que esto de la seguridad no acaba con coger, plantar 3 controles, buenas noches y hasta mañana, ¿no? Esto es un proceso continuo. La foto también tiene su miga, todo lleno de mensajes. Bueno, este es una pastillita que hacemos en la fábrica de Sant Andreu. Ahora os explicaré un poco qué fábricas tiene Almirall, etcétera, pero para que sepáis, la fábrica de Sant Andreu es de las más importantes, la más importante, la puntera. Y esta pastillita de aquí no es el producto más fashion, no es el que está, digamos, ahora todo el equipo de marketing empujando y lo llevamos a congresos, etcétera. Es un producto que lleva toda la vida en el mercado, que se puede encontrar en muchas farmacias españolas y que, sin embargo, es el producto más importante de la fábrica. Parecería mentira. Con la cantidad de portfolio que tiene Almirall, que es muy grande, os lo puedo asegurar. Estamos trabajando en biológicos, estamos trabajando en medicamentos muy sofisticados y esta pastillita es la más importante de todas las que se fabrican en Sant Andreu. Esto que me lleva a deciros que es muy importante conocer el negocio, es muy importante conocer el contexto. Saber qué es lo importante, las prioridades es un factor clave, ¿no? Entonces aquí le rindo un homenaje a nuestro queridísimo Ebastel. Hago una pequeña presentación, aunque Joan ya me ha presentado muy bien, sobre todo porque creo que es importante conocer el contexto del interlocutor para saber un poco, bueno, qué esperar, ¿no? Y saber encajar, pues, toda la información que os voy a dar, pues, de quién lo dice y, bueno, siempre al final nuestro perfil, digamos, impone una manera de contar y una manera de ser, ¿no? Y una visión. Llevo más de 13 años en el sector, 13 o 14, ya no recuerdo, estas cosas se empiezan a olvidar. Soy un perfil de orientación tecnológica o lo que viene siendo, lo que llaman techie, ¿vale? Es decir, soy poco de PowerPoint, si os soy sincero, y ahora veréis que hay algún trozo que está un poco mal colocado, pero no me lo tengáis en cuenta, lo mío no es el PowerPoint, lo siento. Soy especialista en estrategias de defensa. Me he pasado toda la vida achicando agua en la parte que nosotros solemos llamar Blue Team. Y bueno, si conocéis los dominios del NIST, pues básicamente el Protect y el Detect, ¿no? He tocado muchísimas tecnologías de detección y de protección. Siempre me he rodeado mucho de SIEMs, que al final, bueno, si conocéis un poco las tecnologías de protección o de detección de seguridad, pues es la madre del cordero. Y bueno, he acabado gestionando SOCs, que al final es ponerle, digamos, el brazo armado a todo ese sistema de detección y ya pasar a la fase de respuesta. Y en 2018, como ha dicho Joan, pues fiché por Almirall en el equipo de Ramón Serres y bueno, y en aquel momento yo a Ramón le compartí bueno, no sé si era una necesidad o era un pequeño sueño que era, oye, yo quiero meterme en las fábricas, quiero aplicar seguridad allí, quiero ver cómo funcionan y ver cómo podemos protegerlas, ¿no? Y bueno, y él me comentó, oye, pues esto es posible porque puede haber una ventana de oportunidad. Y fíjate tú, 3 años y pico más tarde, pues tenemos 3 fábricas prácticamente segmentadas que llevan más de 1000 dispositivos conectados y estamos vivos. Nadie nos ha matado a día de hoy. Nadie nos ha colgado. O sea que yo creo que podemos decir que hemos tenido bastante éxito con todo esto. Bueno, os he contado un poco a nosotros, bueno, aquí en Cataluña, ¿no? Nos gusta mucho pues, el tema de Sant Jordi, ¿no? Pues os he contado la parte del caballero y ahora os cuento un poco la criatura, el dragoncito, Almirall. Para quien no lo conozca, Almirall es una farma del IBEX 35 en la cual, bueno, yo creo que tiene medicamentos de toda la vida, lo conoceréis por el Almax, seguro.
Esto es lo que siempre me dice mi madre. Cariño, vete a Almax a trabajar. Digo, no, mamá, se llama Almiray, no se llama Almax. Pero bueno, oye, es un medicamento que también es uno de los más importantes, la verdad. Tenemos dos headquarters, el más importante es en Barcelona, tenemos otro en Pensilvania, en US. Tenemos 3 fábricas, una química que está partida, que está en San Celoni y está en Sant Andreu de la Barca. Tenemos en Sant Andreu de la Barca la de operaciones farmacéuticas también. Y tenemos un centro, una fábrica en Reinbeck, que también tiene un centro de I+D. Y el centro de I+D más grande es el que tenemos en Sant Feliu, ¿vale? Tenemos infraestructura que está un poco doblada y tal, entonces al final, para que os hagáis una foto clara, 3 fábricas que al final van a producir productitos, que es la de Sant Andreu, la de Sant Celoni y la de Reinbeck en Alemania, ¿vale? Tratar con los alemanes no es cosa fácil, por cierto. Dicho esto, aquí tenemos el PowerPoint, que no está bien construido, como os decía, no es una de mis mayores habilidades. Vamos a empezar por el principio, ¿vale? Sistemas industriales, ¿qué son? Son tecnología que permite producir, ni más ni menos, ¿vale? Sería una definición rápida. Esta tecnología, pues, tiene muchos procesos automatizados. Para realizar esa automatización, pues, requiere de ciertos elementos, ciertas tecnologías que adoptan nombres de, algunos os sonarán, SCADAs, ODCS, PLCs, OPCs, HMIs, etcétera, etcétera. Y es verdad que dentro de los diferentes frameworks de seguridad industrial, pues digamos que aquí acaba un poco el listado de esas tecnologías que se incluyen en el mundo OT. Yo, que a mí me gusta, pues, me gustan las cosas bien hechas y me gusta que todo el proceso sea completo, también introduje todo lo que es la tecnología de laboratorio, ¿vale? No, o sea, quiero decir, si hay alguna persona que está muy versado en temas de IACS, dirá, ostras, pero esto popularmente no se contempla. Sí, pero al final es una parte fundamental del proceso. Y cuando queremos securizar un proceso o reducir el riesgo, no podemos dejar de contemplar una parte fundamental. Desde mi punto de vista, todo el tema de quality control, todo el tema del laboratorio también es fundamental. Y entonces introducimos otros elementos que son HPLCs, espectrofotómetros, viscosímetros, tecnología que permite medir y evaluar materiales, ¿vale? O producto. ¿Cómo funcionan? Disculpad. Algunos trabajan de forma aislada. Son sistemas aislados que cuando quieres controlarlos, pues vas a la pantallita, tocas, miras a ver cómo está la línea o cómo está el producto y perfecto, y lo dejas funcionando. Otros están conectados. Muchas veces conectados a una red corporativa, además, donde hay muchas otras cosas. Disponen de redes de comunicación. Al final son diferentes elementos jerárquicos en los cuales se componen. Pues oye, tengo sensores, tengo válvulas, tengo un PLC que las controla. A otro nivel, ese PLC comunica con otros PLCs, también puede comunicar con el sistema OPC, que está un poquito más arriba jerárquicamente. Luego tenemos el sistema SCADA, pueden haber múltiples SCADAs, podemos tener directamente un DCS, que es un elemento pues mucho más cross, etcétera. Al final, con lo que quiero que os quedéis es que son diferentes elementos que necesitan la red para intercambiarse mensajes, que no son de una complejidad muy grande esos mensajes, pero sí necesitan intercambiarse y de una manera efectiva. Aquí un poco empieza a estar la... No sé si, que dice, esta me duele medias, pero claro, pasada como es la pelota... Tenemos un intruder. Son 80 campos más. ¿Os podéis poner el mute, porfa? Ahí los tienes. Ahora, ok. Vale, es que me había muteado, lo siento. Básicamente, ¿qué peculiaridades tiene? Básicamente son sistemas muy estables. Es decir, abogan mucho por el mírame y no me toques. Lo pongo,
funciona, trabaja bien, ya está, no se vuelve a tocar. Las comunicaciones, como os decía, necesitan mucha comunicación con un montón de elementos y esas comunicaciones tienen un requisito clave, que es la latencia. Necesitan funcionar bien, ese paquete tiene que llegar en tiempo y forma. Y eso es muy importante. Tiene una amortización longeva, es decir, una máquina no la amortizas en menos de 10 años. Por lo tanto, tienes que tener algo que no tocas o tocas lo mínimo posible durante más de 10 años, 20, 30 años. Conozco elementos en nuestras fábricas que están trabajando desde hace 40 años sin tocar. Y lo más impresionante, que, bueno, por lo menos a mí me parece, que es interactúan con el mundo físico. Se acabó de tener bits y metaversos y cosas por el estilo. No, esto es real. Estos son brazos que se mueven, estos son cajas que van de un lado a otro, estos son reactores que están haciendo mezclas. Es decir, es el mundo físico. Esto conlleva varias cosas, que luego hablaremos. Vulnerabilidades, muchísimas. Es decir, son sistemas súper vulnerables. Creo que todo el mundo lo sabe, no os estoy contando nada nuevo. Y sin embargo, yo quiero señalaros dos cosas importantes de las vulnerabilidades. Uno, que en su evolución, que ahora os voy a contar, se han provisto de elementos que son muy comunes, es decir, redes Ethernet, sistemas operativos Windows, es decir, han tirado un poco por lo común, como era de esperar, porque es algo que está probado, es algo que está utilizado y es algo que hay un soporte extendido, etcétera, y que también es barato, por qué no decirlo, economía de escala, y que no se suelen actualizar las piezas de software. Fundamental. Es decir, si es un mira no me toques, no me instales parches, ni me toques configuración, ni me hagas nada en los sistemas. Son dos puntos fundamentales. Ya sabemos que las vulnerabilidades al final son lo que nos van a llevar a los riesgos. Os cuento un poco el evolutivo de OT. Empezamos con, al principio de los tiempos, un sistema aislado que funcionaba, que iba al operario, que no tenía ningún tipo de conectividad más allá de su periferia y más allá de sus elementos, en el cual, claro, como estaba funcionando en su espacio, sin que nadie le molestase, oye, pues allí tenía una estabilidad impresionante, es decir, latencia, estabilidad, oye, todo perfecto. Genial. Bueno, vino alguien y dijo, ostras, quizás a lo mejor esto lo podíamos gestionar remotamente, por ejemplo, ¿no? O incluso, si los conectásemos unos con otros, pues podríamos tener un solo sistema de control controlando varias líneas. Y entonces un poco ese mundo avanzó a una conectividad de más elementos. Consolidabas la parte de control con un elemento controlando pues a diferentes líneas, diferentes procesos. Conseguías tener una gestión remota, es decir, conseguías que un tío te controlase más de una máquina, con lo cual esto era fantástico, te ahorras coste. Y además tenías la capacidad de poder de poder utilizar otras herramientas de la compañía que estaban ahí y que además, pues si las utilizabas, las amortizabas mejor, ¿no? Que en este caso era IT, ¿vale? IT está ahí en el momento en el que OT o fábrica quiere hacer ese pequeño evolutivo, ¿vale? O ese gran evolutivo. Tiene sus redes, tiene servicios de autenticación, tiene servicios de compartición de ficheros, tiene una serie de tooling que a OT le viene fantástico. Entonces, al final es un win-win. Oye, tú haces uso de mis tools y amortizamos mejor todos los servicios que tenemos en la compañía, etcétera, etcétera. Con la salvedad de que, claro, la latencia y la estabilidad siguen siendo necesarias. Es decir, tú, por más que el sistema esté trabajando, necesitas que vaya como un reloj. Y que, para bien o para mal, todos sabemos que la seguridad no suele tenerse en cuenta en las consolidaciones tecnológicas. Es decir, el avance tecnológico, pues muchas veces es bueno, ofrece cosas funcionalmente increíbles, pero hay un punto en el que alguien se olvida de la seguridad y entonces empiezan a surgir vulnerabilidades, se rompen cosas, se roban datos, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso, en seguridad industrial, normalmente nuestro mayor concern es que se rompan cosas o que nos rompan cosas o que nos cambien cosas que no sabíamos que tenían que cambiar. ¿Y cuál es el futuro? O el futuro o el presente. En alguna casa ya es el presente. La industria 4.0, que al final la podemos resumir en hiperconectividad. Es decir, oye,
ahora mismo, o sea, ahora voy a querer toda la telemetría de tus sensores, toda la telemetría que me puedan dar tus PLCs. Quiero utilizarla con un montón de Machine Learning, quiero trabajarla desde varios puntos a la vez, quiero llevarla al cloud, quiero bajarla, quiero pasarla por una capa de conectividad. El resumen, hiperconectividad, como pongo aquí arriba. ¿Eso qué conlleva? Pues básicamente que se difuminen aún más los perímetros y que perdamos el orden, ¿vale? Y esto es fundamental. Ahora os hablaré mucho del orden, ¿vale? Porque sin orden no se puede securizar nada, ¿vale? Es muy difícil securizar un sistema que no tiene orden. La industria 4.0, la hiperconectividad, nos lleva un pelín más al desorden, en este caso. Bueno, y aquí lo he llamado aquí la divergencia. Os he puesto 3 capturillas que me han parecido muy interesantes para ver un poco, pues, cómo trabajar en seguridad en ese mix de culturas entre IT y OT. La de la izquierda es un pequeño manualillo que estaba trabajando con un proveedor, de cuyo nombre no quiero acordarme, el cual nos dijeron, oye, mira, pues para que mi software trabaje, este es mi manual de instrucciones. Y me pongo a leer el manual de instrucciones, no sé si podéis ver aquí. Ya sé que algunos no soy muy techis, pero seguro que comprenderéis que si yo habilito la cuenta de administrador, te cambio el control de cuentas privilegiadas, el UAC, te deshabilito los updates automáticos, te deshabilito el firewall, porque también molesta. El Defender, Windows Defender, el antivirus, pues también molesta, quítalo. Bueno, digamos que el sistema se me queda un poco pelado a nivel de seguridad, ¿no? Pues esto es un habitual en trabajando en fábrica. Aquí os pongo los titurillos que no se ve aquí, disculpad. Esto es un habitual trabajando en fábrica. Son sistemas incompatibles con capacidades de protección que creemos que las tenemos porque hasta cierto punto estamos más acostumbrados a IT y no. Los sistemas de OT pueden no tenerlas, ¿vale? El segundo punto importante a la hora de trabajar en este contexto es, bueno, culturas diferentes, como he indicado, corriendo en sistemas comunes. Es decir, al final la red es única y es compartida. Al final hay muchos recursos compartidos, pero no tienen los mismos objetivos. Tenemos IT, que como vosotros sabéis, como sabéis muy bien, se suele primar la confidencialidad por encima de la integridad y la disponibilidad. Y tenemos OT donde la disponibilidad sobre todo y la integridad son la madre del cordero. Y la confidencialidad, para bien o para mal, no les importa absolutamente nada. Entonces, al final, este choque diametral hay que entenderlo, hay que encajarlo y hay que saber alinear tu plan con este conflicto. Y necesidades específicas y vitales, que es lo que comentaba antes. Es decir, eran sistemas que trabajaban totalmente aislados. Esta es una captura de pantalla que os he hecho de un troubleshooting que estuvimos haciendo, porque sí, al final, cuando te metes en el barro, pues tienes que hacer un montón de cosas y teníamos un troubleshooting de un elemento que no conectaba con nuestros carros filoguiados. Los toros, digamos, en San Andreu de la Barca, pues van solos por raíles filoguiados y entonces el sistema SCADA no podía comunicar con el AGV, que es el controlador de estos cacharrines. ¿Por qué? Bueno, tardamos en encontrarlo, pero al final es un tema de que el entorno de IT a veces es muy agresivo, hay mucho ruido en la red, hay muchos elementos y estos sistemas son muy sensibles. Colocarlos en elementos compartidos muchas veces puede hacer que dejen de funcionar bien. Y es algo con lo que hay que lidiar y es algo que seguridad también tiene que tener en cuenta a la hora de trazar su plan. Vale, bueno, hasta aquí bien, ¿no? Os cambio el colorito de arriba y un poco aquí os empiezo a contar cómo enfocamos el plantar controles en este entorno, que puede llegar a ser un deporte de riesgo, correcto, pero bueno, pero se puede. ¿Cuál fue nuestra estrategia? Pues como pongo, no hay una receta mágica. Al final optamos por aplicar el menos común de los sentidos, que es el sentido común.
Y lo hicimos en 3 grandes bloques, ¿vale? El primero, conocer el entorno. Es decir, si no conoces lo que estás securizando, no tiene sentido lo que vayas a hacer, porque no vas a saber qué impacto tiene, no vas a saber si lo que estás protegiendo es lo más importante, es lo menos importante, no vas a saber si eso tiene una dependencia y por más que estés securizando el punto A, el punto B que tiene la dependencia es igual de importante y no lo haces, tienes que conocer cómo trabaja la tecnología por debajo. Y al final no hay más que bajar al barro. Pero bajar al barro también significa conocer a las personas y la organización. Y esto es una parte, para mí, súper fundamental. Cuando empecé con todo esto, empecé a relacionarme con ingenieros industriales, con la gente de automatización. Y sinceramente ha sido apasionante, es donde más he aprendido. Es decir, son gente especialista, son gente que hace magia, que transforman los bits en cosas reales y saben muchísimo. Y seguro que si tenéis fábricas y habláis con vuestros ingenieros, os van a contar cosas espectaculares. Y es importante conocer a esas personas, es importante conocer para lo que ellos es importante y traducirlo a lo que yo he indicado en el tercer punto como prioridades. Las prioridades del entorno deben de tener protagonismo en nuestro plan, siempre. Entonces tenemos que ir a buscarlas porque a lo mejor no nos las cuentan, pero si queremos hacer un buen plan tenemos que ir a buscarlas. Y yo es a lo que os animo, no solo tecnología, también conocer a las personas y entender cuál es su función, qué es lo importante, cuál es su experiencia y bueno, y al final que os den un poquito el histórico de lo que ha sido y de lo que se han encontrado y de cómo es el presente de tu fábrica. Segundo punto, de nuestro common sense, adoptar lenguaje común. Puede parecer, no sé, puede parecer bastante sencillo, ¿no? Pero al final, si no hablamos el mismo idioma, es difícil que nos entendamos. Nosotros en ese sentido, pues, adoptamos la IEC 62443, que viene un poco de la ISA 99, que es un marco de trabajo, al final, bajo el paraguas de un organismo de estandarización como la ISA. La ISA es algo que, bueno, conocen en todas las fábricas. Al final es un estándar. El ISA 95, por ejemplo, es el que indica el sistema de control de manufacturing, lo que llaman MES, ¿vale? Es uno de los sistemas más importantes de fábrica. Bueno, pues cómo implementar un MES lo marca un poco la ISA 95, para que os hagáis una idea, que al final el plan manager o el project manager de industrial saben lo que es la ISA. Entonces, cuando tú plantas un plan de trabajo en el que está basado en una ISA 99/62443, bueno, pues se fían. Ya es algo que dices, oye, pues esto yo lo conozco, ¿no? Estos de la ISA, pues oye, son gente seria, son referentes en el mercado, no estamos haciendo disparates, ¿no? Es un punto muy importante. Hay que generar mucha confianza cuando uno quiere securizar el entorno industrial. Lenguaje común a través también de las prioridades y de los sistemas críticos. Al final es un poco construir lenguaje. Hablamos de raw material, hablamos de HMIs, hablamos de pasarelas, hablamos de OPCs, hablamos de una serie de cosas que en nuestro día a día, en mi día a día, no eran comunes y al final son elementos que tienen que estar ahí y que tienen que ser parte de tu lenguaje porque es la mejor forma de llegar a ellos. Y bueno, no nos equivoquemos. Si esto al final no te lo compran desde fábrica, ya puedes plegar velas porque no vas a hacer nada. Vas a hacer lo que consigas negociar y lo que consigas hacer entender. Y todo lo demás va a caer en un saco roto. Bueno, esta es mi slide favorita. Y yo creo que es el punto de inflexión cuando uno está intentando generar un programa de seguridad en entorno industrial. Las necesidades compartidas. ¿Qué tenemos que siempre buscar? Tenemos que buscar siempre el punto intermedio. Es algo fundamental. Pero ¿a quién no le gusta el orden? ¿Verdad? Un sitio ordenado, una habitación ordenada, un espacio ordenado, ¿no? Pues
oye, pues da tranquilidad, ¿no? Y hasta cierto punto, pues sosiego. Bueno, seguro que hay algún girado que a lo mejor no, pero bueno, en general se pueden asociar bastantes términos positivos al orden. Difícilmente alguien no quiera orden, ¿vale? Nosotros también queremos orden. Y ha sido una de las consignas principales con las cuales hemos utilizado para llegar a acuerdos con la gente de fábrica. El orden se puede traducir en muchas cosas y en nuestro caso lo hemos traducido en 3 elementos fundamentales. Orden en dispositivos, inventario. Y es una parte clave. Es decir, oye, vamos a revisar absolutamente toda la fábrica, vamos a ver todos los elementos que la componen. Hemos hecho batidas a nivel físico por toda la planta. Hemos mirado PCs que estaban debajo de mesas o que estaban tirados en el suelo, conectados en una esquina. Hemos entrado en la sala de servidores e incluso nos hemos pinchado a la red. Básicamente, pues para ver si algo se nos escapaba de nuestra batida, pues si hubiese un cuarto oculto, pues también lo hemos comprobado con análisis de red. Y hemos generado un inventario fundamental. ¿Y qué hemos hecho con este inventario? Básicamente lo hemos cargado en un sistema que sea cross a ambos mundos. Nosotros lo llamamos, bueno, tiene varios nombres en las diferentes compañías, ¿no? Pero bueno, el clásico es llamarlo CMDB, que al final pues es la base de datos donde están todos tus activos. Hemos cogido toda esa información y la hemos cargado en la CMDB para que sea cross a todos los equipos. Y esto, que parece una tontería, es fundamental. Uno, te permite saber qué tienes trabajando en tu red. Y punto número 2, los diferentes equipos que a lo mejor de una manera significativa pueden participar en un troubleshooting de un problema, saben dónde ir a buscar esa información en un punto centralizado y saben o pueden obtener información de un elemento que a lo mejor, pues en la parte que a mí me toca del SOC, puede ser atacado. Entonces el SOC puede entrar y ver exactamente ese elemento, a qué está dando servicio o cuán importante es, o si hay un troubleshooting a nivel funcional, pues también otros equipos pueden entrar a ver que no estén muy duchos en ese sistema, por ejemplo. Orden en la red. Segmentación. Probablemente si habéis escuchado hablar de medidas de seguridad en entorno industrial, habéis escuchado hablar de la famosa segmentación. ¿Vale? Es el primer capítulo en todo framework que se precie. De hecho, en las 62443 lo llama zonas y conductos o un término similar a la traducción al castellano. ¿Por qué es tan importante la segmentación? Bueno, yo siempre explico un pequeño paralelismo, y es que nuestra fábrica al principio pues es como un loft, ¿vale? Es un espacio abierto. Tú entras y puedes llegar a cualquier punto, puedes coger cualquier objeto de valor, de un pequeño vistazo puedes ver todo lo que hay, qué es lo que te interesa, y si tienes malas intenciones, pues ir a la parte que más te gusta, ¿no? Y cogerla e intentar escaparte, ¿vale? ¿Qué es la segmentación? La segmentación es ni más ni menos que hacer paredes y habitaciones en nuestro pequeño loft. Primero cojo y hago paredes, ordeno todos mis bártulos, los puedo ordenar por cualquier criterio, los que pertenecen a la habitación 1, los que pertenecen a la habitación 2, puede ser por un tema funcional, puede ser por un tema de requisitos de seguridad. Las habitaciones son las zonas a las que estaba hablando antes. Entonces, a partir de aquí, cuando tú tienes ordenado ese loft, tiene sus paredes, tiene sus habitaciones y tiene sus puertas, que algunas, si me interesa, las voy a poner blindadas y otras las voy a poner de madera y otras las voy a poner de cristal, lo que me permite es que un malote que entre ya en mi loft con mis habitaciones va a ser mucho más difícil que pueda encontrar lo que quiere. Y a lo mejor incluso se tiene que conformar con algo que no quería porque no es capaz de llegar a la habitación donde tengo mis elementos más sensibles. Pues esto es segmentación. Y es verdad, es fundamental. Es decir, atacas un punto que es el de la red, que es un punto además que, si bien es verdad que es crítico con el tema de latencias, la tecnología actual permite que sea bastante inocuo, ¿vale? No genera una distorsión en la red, y te permite reducir el riesgo
de manera bastante grande. Es verdad que evidentemente lo tienes que planear muy bien y tienes que tener en cuenta, evidentemente, pues cómo funciona tu fábrica y qué elementos diferentes hay, pero una cosa viene de la mano de la otra. Haces inventario, luego acabas pasando a un modelo de segmentación que sea estable y sobre todo que la gente lo pueda entender. Yo al final, nosotros le hemos puesto colores, bueno, una forma de hacerlo, y entonces todo el mundo ahora en fábrica entiende los colores. Es decir, me dicen, oye David, tenemos un problema con un elemento que está en la green zone, bueno, en inglés, ¿no? Zona verde. Oye, pero tal, y comunica con este elemento de la amber zone. Bueno, al final son zonas, ¿no? Y entonces nosotros lo hemos pintado un poco de colores para que también sea más fácil de asimilar y todo el mundo pueda entender un poquito de lo que estamos hablando. El tercer punto es el orden en el uso. Bueno, al final es un tema de perfilado. Esto parece una tontería, pero a nivel de reducción de la superficie de ataque es casi milagroso. ¿Y en qué consiste? Bueno, en algo tan sencillo como, oye, en este PC es donde el operario navega, hace sus tareas ofimáticas, descarga su Excel con esa macro maravillosa o navega por Internet haciendo lo que tenga que hacer. Y este PC es el PC del proceso productivo. En este PC únicamente se ejecuta la aplicación productiva que necesites para controlar el sistema, para visualizarlo, para tomar las medidas oportunas, etc. Entonces, separamos ese perfilado, separamos esos PCs y entonces un PC, evidentemente, pues lo securizamos de una manera distinta y otro lo llevamos a otra zona. Esto reduce el nivel de riesgo de manera espectacular. Porque ya no tienes a un tío que te puede bajar, que puede picar en un phishing, que te puede bajar un malware, que te puede hacer cualquier cosa en un PC que es crítico, en un PC que directamente interactúa con el proceso industrial. Es verdad, hay zonas que es más difícil de poder tener dos PCs y tal. Bueno, hay muchas casuísticas, ¿no? Pero este trabajo, bueno, a nosotros nos ha supuesto, creo que una de las mayores satisfacciones en la reducción del riesgo en fábrica. Y como veis, pues al final son tres cosas bueno, que las podemos vestir de orden y tienen, bueno, y son al final principios básicos de la seguridad que los puedes aplicar en entorno industrial. El otro punto que indicaba de necesidades compartidas es la compensación. Siempre tenemos que tener un equilibrio. Si vamos de manera taxativa a fábrica y decimos, oye, mira, tienes que parchear, tienes que tal, te voy a segmentar, te voy a poner un firewall aquí, te voy a restringir internet por allá, te voy a hacer tal, pues evidentemente se te levantarán con las azadas y te comerán vivo, básicamente. Entonces, al final, la compensación es llegar a ese acuerdo, ¿no? De decir, oye, por poneros un ejemplo, oye, me viene la gente, me viene el equipo de automatización y me dice, oye, mira, David, tenemos un PC que continuamente le estáis poniendo parches y me está viniendo abajo la aplicación. Oye, pues, ¿por qué no hacemos un parcheo flexible en el cual, oye, yo te dejo que vayas parcheando, a lo mejor quizás no cada mes, pero cada 3 meses, cada 6 meses, pero a cambio me vas a pasar un contrato del proveedor donde me digas que tiene unas operaciones ese proveedor contigo de revisión de los parches, de verificación de parches, cada cierto tiempo, de forma periódica. Te lo voy a segmentar, te lo voy a dar a una zona de más seguridad y además, cada vez que te conectes, te vas a conectar desde esta estación de trabajo que te voy a dar yo y única y solamente desde esta estación de trabajo. Bueno, probablemente no reduzca el riesgo al 100% de tener un sistema absolutamente parcheado, pero sí consigo reducir el riesgo de otra manera. Le estoy dando algo a él, y le estoy desahogando el parcheo y le estoy incomodando un poco a la hora de, oye, pues conéctate desde esta máquina que yo voy a controlar, esta máquina de salto, oye, ten a este proveedor, le obligo a que tenga un proveedor, a que busque las castañas para tener un proveedor que le mire los parches y que cada cierto tiempo pues pueda coger, revisarlos y validarlos, instalar los que toquen, etcétera. Ahí es a lo que me refiero con compensación. Hay que tener
hay que tener juego, hay que tener cadera, hay que tener flexibilidad a la hora de poder plantar controles en fábrica o acabarán todos por los aires y nadie los usará realmente. Bueno, aquí os he hecho un pequeño resumen. Lo he llamado los Beatles, ¿vale? Bueno, podéis estar conmigo o no, pero bueno, yo creo que es el cuarteto más famoso de la historia, estos chicos de Liverpool. Y son los cuatro, para mí son los cuatro elementos esenciales, ¿no? Tenemos en el número 1 a John Lennon, que es el inventario, ya os he hablado de él, y debe formar parte del proceso de aprendizaje de la planta. Os tenéis que empapar de la planta y mientras os empapáis de la planta, hacéis un inventario. Un inventario que mi recomendación es que sea lo más nutrido posible. ¿Vale? No, por cada elemento del inventario, yo no sé si mi Excel tenía del orden de probablemente 50 o 60 campos por cada elemento unitario, para que os hagáis una idea de los datos que íbamos recogiendo. En el puesto número 2 tenemos a Paul McCartney con su segmentación. Yo creo que hay poco que añadir aquí. Ya os he explicado cómo va y cuán importante es. En el 3 quizás a lo mejor el menos conocido, que es el George Harrison, que es la gestión del cambio. Muchas veces, y a mí me pasa, soy, como os he dicho al principio de mi charla, soy techie. Bueno, si yo tengo un proceso, lo pongo en marcha y escribo un procedimiento y ya está, y lo oficializo, para mí ya está, ¿no? Cojo y bueno, trabajo hecho. Ostras, pues no. pero no con mucho trabajo por delante. La gestión del cambio es fundamental. Luego ya veréis que también en Lessons Learned vuelvo a recoger el tema. Es que tú puedes hacer un cambio y plantar un control es hacer un cambio, y si ese cambio no se interioriza y si ese cambio no entra en las mentes de las personas que están involucradas, no servirá de absolutamente nada. Hemos dedicado muchísimo esfuerzo, os puedo asegurar, muchísimo esfuerzo a comunicar bien, de forma efectiva, hacer sesiones, open session con la gente de fábrica, con los que al final yo los llamo los que introducen cacharritos en fábrica o los que los tocan. Hemos hecho muchas sesiones, open session, sesiones de skill set, de todo tipo. Hemos pasado mensajes por las pantallas de las fábricas también con mensajes específicos de seguridad. Incluso pues con capturas de ordenadores que ellos usan de forma habitual diciéndole que aquí no se puede navegar y aquí sí se puede navegar. Quiero decir, la gestión de cambio es fundamental y hay que trabajar en ella, hay que dedicarle recursos y hay que dedicarle esfuerzos. Entonces, muchas veces esto no lo contemplamos o no lo contemplamos en toda su dimensión. Yo os recomendaría, después de mi experiencia, que le dedicásemos un buen budget a esta parte de la gestión del cambio. Y el último, que es Ringo Starr, es escoger el partner adecuado. Eso es un contexto difícil, un contexto de choque de culturas, un contexto en el cual, si os pasa como a mí, no estaba habituado a trabajar pues eso, con SCADAs, con PLCs, con OPCs, etcétera. Elegir el partner adecuado, en este caso, desde mi punto de vista, es difícil y bueno, y hay que hacer una selección. Incluso yo recomendaría, pues, cuando tengáis a 2, 3, 4, 5 candidatos, si es posible, traeros a la gente de fábrica, que la gente de fábrica también incluso vaya a alguna entrevista o alguna defensa del proyecto, etcétera, y que le dediquéis tiempo. Yo recomendaría, no os quedéis con el primero que pasa porque sea vuestro colega o porque os ha hecho bien un trabajo de IT. No, error, ¿vale? Dedicarle tiempo. Y si podéis, que os presenten al equipo y hablar con ellos. Y que para mí importantísimo, involucrar a la gente de fábrica y que también esté en las presentaciones y en las defensas. Si os equivocáis con el partner, creo que puede ser un error capital que os puede tirar abajo el proyecto. Un proyecto de esta índole. Bueno, y no os voy a dar mucho más la brasa. Os cuento un poco las lecciones aprendidas, que al final es un poco
cosas que ya os he ido contando durante mi charla. Si os lo pongo aquí es porque evidentemente, bueno, no lo hicimos bien al principio, nos equivocamos porque al final, bueno, es que de esto va la vida, ¿no? De equivocarse. Todo el mundo nos equivocaremos alguna vez. La diferencia está en cómo reaccionamos ante el error, ¿vale? Y nosotros al final no tenemos miedo a equivocarnos y siempre intentamos aprender de cuando algo hacemos mal. Siempre vamos a buscar el feedback. Y yo creo que son cosas fundamentales para poder hacer bien tu trabajo y poder mejorarlo día a día. En lecciones aprendidas, 4 puntos que os van a sonar todos. La comprensión. Siempre habrá un sistema porque tiene pocos dispositivos, porque tiene un papel muy poco relevante, o creemos que tiene un poco relevante, porque tengo prisas en cerrar el assessment o porque el alcance no me cabe en budget. En fábrica, desde mi punto de vista, todo es importante. Y siempre puede tener, o sea, si no fuese importante no estaría allí porque ellos van al dedillo, ellos van a lo mínimo indispensable para fabricar unidades, para que eso salga y vaya como un tiro. Si está ahí es porque tiene su punto de importancia. Y si no lo tenemos en cuenta, como pongo aquí, iremos a jugar un partido de fútbol, iremos a chutar a la puerta y nos explotará una mina, ¿vale? Y entonces no marcaremos gol seguro, ¿vale? De hecho, tenemos que salir del campo, ¿vale? Gestión del cambio. Para mí fue algo pues hasta cierto punto iluminador de decir, oye, que es que hasta que esto no entra en las mentes de las personas, esto no funciona. Y así es, y nos queda mucho camino por recorrer en la gestión del cambio. Hablar, comunicar, lo que ya os he contado. La gente que opera tiene que ser consciente del cambio y tiene que saber cómo trabajar con ese cambio y tiene que interiorizarlo. Y esto al final no nos queda otra que ser muy pesados, intentar, pues eso, hacerlo lo más ameno posible, pero ser un martillo pilón. Ser un martillo pilón. Organización. También nos dimos cuenta que cuando estamos trabajando en ese contexto IT-OT, hay que tener cuidado porque hay zonas grises. Hay zonas grises que de un principio, pues evidentemente, la organización está funcionando. Tiene que tener unos mínimos. Es decir, esto es algo que ya carbura. Pero, sin embargo, te encuentras zonas en las cuales son grises y no está muy clara la responsabilidad. Esas zonas en las cuales no está clara la responsabilidad, te puedes encontrar en un problema. Porque entonces tienes muchas veces un control que al final no se va a llevar a cabo porque hay una parte de ellas en las cuales, es que esto no era mío. Es que esto era del equipo de facilities. No, pero es que esto era esto era de la red. Esto era de, claro, entonces al final te encuentras en que cada uno levanta las manos y la casa sin barrer y tu control sin funcionar. ¿Vale? Luego también nos hemos encontrado que al estar convergiendo entre IT y OT, ostras, quizás a lo mejor necesitamos una serie de skills, una serie de perfiles que no contábamos en la casa de una manera unificada. Tenía uno por aquí que sabía mucho de IT, otro por aquí que sabía mucho de OT, pero no estaban en la misma cabeza. Las neuronas estaban en cabezas diferentes. Entonces, bueno, al final es un tema que toca mucho a la organización y que hay que plantear el debate. Hay que plantear el debate al plan manager, hay que plantear el debate al CEO, hay que poner las cartas encima de la mesa, saber lo que no va bien, definir lo que necesitas, ir a buscarlo. Y lo último son las operaciones. No se puede parar fábrica. La fábrica, tú puedes estar diseñando, puedes estar construyendo, puedes estar charlando, puedes estar negociando, perfecto, pero la fábrica sigue fabricando. Punto. Eso es así. Y en el momento de que dejes fabricar y seas tú el responsable, tienes un problema bastante grande. Entonces, para nosotros uno de los lemas que yo siempre les digo, porque ellos siempre me dicen, la producción no para. Y es verdad. Y cuando hagas un proyecto de seguridad, de ahí también a escoger un buen partner, no pares la fábrica. Testéalo, hazlo de una forma suave, revisa cada paso que das para poder estar seguro o lo más seguro posible, reducir la probabilidad de que puedas dejar sin fabricar a una parte de tu fábrica. Pero cuando a mí me dicen, David, la producción no para, yo les digo, ya, la seguridad tampoco. Lo siento, pero estamos aquí para quedarnos y trabajar de la mano contigo.
pero ni tú pararás de producir pastillas, ni yo pararé de segurizar procesos, de que mis controles funcionen y de que podamos estar un poquito más tranquilos a cada noche al irnos a dormir, porque si viene un ransom nos hará daño, probablemente, eh, pero estará más acotado que antes de empezar toda esta odisea. Y nada más, os dejo una frase de Aristóteles que dice que la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos a la práctica. Y este es un ejercicio de seguridad práctica. El papel, el PowerPoint lo aguanta todo, pero señores, hay que bajar a fábrica y hay que pelearse con ellos y entonces tendremos éxito con ello. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Muchas gracias, David. Bueno, una exposición interesantísima. Felicidades, porque ha sido una charla muy clara y además contada pues, desde la experiencia, ¿no? Y se nota pues que has estado trabajando con ello y has estado ahí mucho tiempo dedicándole a la protección, ¿no? A llevar a cabo la implantación de estos sistemas de seguridad y vamos con la pasión que ponías, me imagino, igual que cuando estabas explicando. Vamos a abrir un turno de preguntas, a ver si alguien a través del chat o si podéis activar el micrófono, pues hacerlo en vivo también, pues podríamos atender alguna pregunta. Por mi parte, ya te digo, felicitarte por la charla, además ha sido muy amena, y además has tocado algunos conceptos para mí pues, claves, ¿no? Desde la parte inicial, ¿no? Cuando decías, ¿no? Que lo importante es un poco, ¿no? Lo importante es conocer lo importante, ¿no? Que no, en un entorno industrial, ¿no? Aunque sea una pastilla así de pequeñita, aunque sea un determinado proceso, un determinado quinto, pero que eso es lo crucial, ¿no? Eso es lo que aporta el valor a la compañía, ¿no? Entonces, cuando hablamos de seguridad, pues vamos a conocer, y lo ha recalcado mucho, ¿no? Esa parte de inventario, de conocimiento, vamos a ver lo que tenemos y vamos a centrarnos en aquello que es importante y es donde hay que poner esas medidas de seguridad. Aquí nos hablan en el chat de segmentación. No. A ver, es que no veo el chat. No sé si bueno, es más bien un comentario, ¿eh? Parece un comentario. Dice quien tiene la última palabra en el tema de segmentación. Sí, bueno, tú lo has comentado. Me ha gustado mucho también que hablas de aquella diapositiva que hablaba de la divergencia IT-OT, ¿no? Porque en este tipo de charlas nos hablan mucho de la convergencia IT-OT, pero bueno, vamos un poquito, ¿no? Situémonos antes de la convergencia, vamos a ver, ¿no? Cuál es la realidad, ¿no? ¿Qué escenarios tenemos? ¿Cuáles son las diferencias entre IT y OT? ¿Por qué no nos entendemos? Y creo que una de las claves, también la has citado, ¿no? Es ese lenguaje común, ¿no? Buscar porque tenemos que entendernos con la gente de FAR, con la gente de operaciones, y si no entendemos su lenguaje, pues no tenemos nada que hacer. Parece una tontería, ¿eh? Y al final es que tratas con... Bueno, a lo mejor quizás dentro de 100 años, cuando la inteligencia artificial piense por nosotros y nos diga lo que tenemos que hacer, nosotros seamos meros elementos observadores, hay que tratar con las personas. Y para tratar con las personas tienes que hablar su idioma. Esto es fundamental. Tienes que saber de lo que hablas para no meter mucho la gamba con ellos, porque ellos siempre van a saber más que tú del proceso. Pero oye, les gusta mucho cuando esto es como no sé, como alabar a un padre a su hijo, ¿no? Decir, oye, mira qué bueno es tu hijo hace esto, tu hijo hace lo otro. Oye, pues se hinchan y entonces te siguen un poco la corriente y bueno, y es mucho más fácil a poder venir y molestarles un poquito, porque al final lo sabemos todos, la seguridad molesta, poco o mucho, pero molesta, ¿no? Pues un poquito intentar allanar el camino para plantar tus controles. Muy bien.
Mira, alguien nos preguntaba aquí a través del chat tu opinión sobre las soluciones de parcheado virtual. Bueno, a ver, parcheado virtual, IPS, IDS, tiene muchos nombres la tecnología. Al final, no solo de vulnerabilidades técnicas también vive el ransom muchas veces. Es decir, tú puedes tener las vulnerabilidades perfectamente parcheadas o tener un IPS funcionando a todo trapo y generándote una cantidad de falsos positivos enorme y dedicando medio SOC a mirar esas alertas. Y el ransom se te cuela por unas carpetas compartidas que no tienen nada. Es decir, al final es un sistema ZIP, es un sistema Samba que está perfectamente permitido. Y lo tienes que permitir para que la fábrica siga trabajando, ¿no? Entonces, bueno, siempre trabajar en la red es una buena aproximación. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado con sistemas que pueden meter mucho ruido. Y bueno, yo a día de hoy sí que aplicamos una protección IPS muy cuidada, ¿vale? Para estar teniendo controlado ese vector de entrada, pero hay que poner foco en otras cosas también. Muy bien. También alguien decía por ahí, has comentado, ¿no?, que habías trabajado con un Excel con 50 columnas o así. Alguien nos pregunta si podías compartir esos 60 campos. Hombre, compartirlo Vale, no, seguro, ¿eh? Pero ¿qué es lo importante? Pues lo importante es, oye, ¿a qué línea pertenece el cacharrín? Que si tiene sistema operativo, ¿qué sistema operativo tiene? ¿Qué enlaces? Importantísimo. ¿Por qué se enlaza a ese elemento? En la fábrica, un elemento puede tener, no sé, yo tengo elementos en mi fábrica que pueden tener del orden de 50, 60 enlaces. Vale, pues eso es importante conocerlo. Saber qué comunica con qué. Vale, entonces yo en mi Excel tenía, pues, no sé, a lo mejor 20 casillas de enlaces o de potenciales enlaces para ir marcando allí. Usuarios del sistema, si tiene un sistema operativo, ¿qué sistema operativo es? ¿Qué usuarios tiene locales? ¿A qué dominio? Porque evidentemente no pueden no estar en tu dominio corporativo. En mi caso, ellos inventaron un dominio en el cual había unas máquinas en ese dominio, ¿no? Todo esto es información fundamental que hay que recoger. Muy bien. Y en la línea de lo que comentábamos ahora también de las personas, ¿no? Aquí Jaime también nos hace un comentario, ¿no? Y dice que cuántas veces habrás salido a pagar cervezas a ingenieros industriales o químicos, ¿no?, hasta que te dejan de gruñir y te empiezan a contar, empiezan a confiar en ti, ¿no? Y a contarte realmente cómo es su día a día. Bueno, yo creo que la confianza, evidentemente, cuando construyes un plan, pues te la tienes que empezar a ganar, ¿no? Y yo creo que en ese proceso que creo que es por donde se tiene que empezar, que es el conocimiento de la fábrica, empiezas a intentar granjearte esa confianza, pero sin lugar a dudas, cuando vienen mal dadas, es cuando es el momento de, uno, arrimar el hombro, ser contundentes, es decir, ir con todo. Por eso la importancia del partner, un partner que vaya contigo a todo y si estás provocando algún tipo de problema en fábrica, poner todos los recursos de los que estén en tu mano para solucionarlo en tiempo y forma. Es verdad, no se puede parar la fábrica y eso es un error capital, pero si se para, tienes que trabajar al 200% por subsanar el problema. Y como te puedes imaginar, me he encontrado problemas que no eran míos y los he tenido que acabar solucionando, porque estamos allí en medio, porque ya hemos plantado un firewall que está en medio, entonces nos ha tocado solucionarlos también. Sí. Hola David, ¿me oyes? Sí. Soy Tom de Beer. Hola, muy buena Hola, presentación. Encantado, me ha gustado mucho. Es que estoy en el mismo barrio que el tuyo, para decirlo así, trabajando todo el día. O sea que con el tema de nosotros tenemos, bueno, siempre la eterna discusión entre IT y OT, el tema del parcheado de seguridad y todo esto. Y aplicamos un poco la misma metodología, ¿no? Dejas un espacio de un par de meses, buscas ese consenso, pero también está bien si tus sistemas SCADA están montados de forma redundante, que en teoría deberían ser, ¿vale? Pues bueno, en teoría, también es una forma de validar es una forma de validar la redundancia de su sistema, porque provocas una vez cada 1 o 2 meses
un reinicio de sus sistemas, a lo mejor de un servidor batch, que de esta forma le transmites a la planta que sus sistemas están funcionando bien, porque su sistema de redundancia funciona, ¿no? O sea que y esto lo hemos visto algunas veces que Tom, una pregunta. buscando ese... ¿Tú tienes redundancia en tus plantas de los sistemas SCADA, de todos? No todos, en unos cuantos sí, en otros no. O sea que es buscar es buscar normalmente los sistemas batch o de producción críticos, pues sí, tenemos redundancia. Y entonces buscas el consenso, haces una semana el parcheo del servidor A, ¿no? Sí. Dejas que una semana trabajan y la semana después haces el otro servidor. Y como normalmente hay un reinicio metido ahí, pues es una forma de validar lo que es el proceso de redundancia, Sí. y de esta forma también la gente de automatización, no sé, confían un poco en que los sistemas funcionan, ¿no? O sea que... Sí, estoy de acuerdo contigo. Es un escenario que está genial y yo presiono para que tengan ese sistema redundado. La realidad es que yo tengo poca redundancia y entonces, es trabajo en el peligro constante. No, eso, bueno, esto, si no tienes redundancia, el sistema es difícil, ¿no? Pero entonces... Exacto. Pero bueno, al final es un poco eso, el tener cadera, el decir, oye, pues aplico los parches en las ventanas de parada que tú puedas tener de fábrica. Si no puedes probarlos antes, pues, mala suerte, tenemos que ir a fabricante, a Wonder, al que sea, a que, oye, valídame que los parches no me van a romper el sistema de alguna forma. Y lo que tenga validado, pues lo aplico, y lo que no tenga validado, al menos soy consciente de que no lo voy a aplicar y que tengo una potencial vulnerabilidad en el sistema. Sí. No, es un tema. Lo que pasa es que, claro, cuando comentas ahí y dices los dominios de OT, esto es la eterna discusión, ¿no? O sea que segmentamos las redes, ponemos el dominio de OT, intentamos ponerlo, y entonces viene el tema este, ¿no? O sea que si tienes un dominio que no controlas, pues además hay que parchearlo, hay que mantener la seguridad ahí. Es complicado, ¿eh? Es complicado. Sí. Por ejemplo, bueno, yo no, o sea, no abogo por tener un dominio que sea solamente de fábrica. Lo que sí abogo es por tener diferentes dominios entre IT y OT, pero ese dominio tiene que ser supervisado y tiene No, una es que serie es de así, requisitos, es etcétera, así. etcétera. No, estoy totalmente de acuerdo con esto. O sea que, bueno, sí, muy buena exposición, ¿eh? Me ha gustado el slide de los Beatles. Tenemos una Gracias. slide similar nosotros, así que muy bien, muy bien. Me ha gustado mucho, muchas gracias. Gracias, Tom. A ti. Muy bien, gracias, Tom. Bueno, si tenemos tiempo para un par o tres más de preguntas, mira, las tenemos por aquí. Hay un par que son muy parecidas. Una nos pregunta, una de Daniel, nos pregunta que con la situación actual de ataques de ciberseguridad, ¿crees que las empresas industriales están realmente concienciadas en materia de seguridad? Y luego hay otra que más o menos en la línea, bueno, pregunta un poquito, dada la situación mundial actual, si podemos estar seguros, ¿no? De algún modo, si las empresas industriales están preparadas pues para afrontar estos retos o estas amenazas de seguridad. Yo os puedo hablar de Almiray, evidentemente. Yo creo que cada vez hay más conciencia. De hecho, un ataque en entorno industrial, pues por su naturaleza es muy visual, ¿no? Automáticamente sale en todas las noticias y bueno, cuando provocas pues fuego, cuando provocas parada, cuando provocas que una empresa deja de fabricar, ya sea chocolate o sea medicina o sea, no sé, el bien que puedas pensar, tiene una repercusión enorme. Y esto al final, pues hay que tenerlo en cuenta. Sí que es verdad que Haití recibe muchísimos más ataques por volumetría, de eso no hay duda, pero el problema es que OT muchas veces trabaja en ese contexto y que a lo mejor sin quererlo ni beberlo, un malware, una amenaza que va para IT, te puedes aplicar
se te puede acabar cifrando a lo mejor un elemento que es importante para la fabricación y dejas de fabricar automáticamente. Entonces, bueno, yo creo que hay que prestarle atención y al final, a ver, no nos engañemos, esto es lo de siempre, que viene el lobo, cuando ha venido el lobo y cuando le has visto las orejas, entonces es cuando muchas veces te pones las pilas y dices, vale, esto no me va a volver a pasar. Y entonces, bueno, tomas cartas en el asunto. Muy bien, Conozco por compis fábricas que están, bueno, prácticamente desnudas, como os decía, es un loft completamente, y fábricas que, bueno, que incluso están absolutamente separadas de IT con sus switches y con sus routers, toda tecnología de red propia, y que incluso se han hecho ellos un propio departamento de IT y un propio departamento de seguridad para monitorizar y para controlar su fábrica. Bueno, diferentes aproximaciones, ¿no? Sí, sí. Y puntos intermedios. José Luis nos pregunta si utilizáis soluciones que pintan la topología de red de los activos y sus dependencias. Bueno, esto es interesante y es verdad que hay mucha tecnología de, bueno, análisis de comportamiento, baselines, y la verdad que es una muy buena forma de trabajar. Yo a día de hoy no estoy aún en ese punto. A mí me gusta empezar por lo básico, que es un poco lo que os he explicado y que creo que reduce muchísimo la superficie de ataque. Y a partir de aquí ir construyendo y cada vez un poquito más. Sí que es verdad que he probado alguna tecnología que, bueno, pues cada uno tiene su opinión, ¿eh? A mí no me ha acabado de convencer del todo, pero creo que es una forma de afrontar muy buena a la protección de la fábrica. Tienes un entorno que sobre el papel es muy estable, que siempre se comporta de la misma manera. A veces tienes que forzarlo tú un poquito para que se comporte de la misma manera, ¿vale? Diciendo, oye, señores, vosotros no podéis conectaros a las máquinas desde donde os dé la gana. Vamos a utilizar una estación de salto, vamos a utilizar un punto concreto donde vais a acceder, pero bueno. Y que tecnologías que hacen de baseline y te indican cuándo hay un cambio de comportamiento pueden tener un muy buen caso de éxito en una fábrica. Yo este año probablemente me lance a ello y pruebe un caso de uso muy concreto, pero bueno, no sé, si me invitáis otra vez, pues ya os contaré cómo va la prueba de esa tecnología. Muy bien, por supuesto. Nos quedan, sí, unos 5 minutitos. Si quieres, creo que hay 3 o 4 preguntas por ahí. A ver, Jorge nos hablaba con respecto a las auditorías. Dice, con respecto a las auditorías, ¿qué y cómo se despliegan a las OT y en tu experiencia, cómo... A ver, con respecto a las auditorías, ¿cómo se despliegan las auditorías en OT? Entiendo que dice. Y en tu experiencia, ¿cómo lo habéis abordado? Auditorías Bueno, en al el final, ámbito de OT. sí, bueno, al final nosotros lo que lo hemos, o sea, un proceso de auditoría quizás a lo mejor tiene una connotación demasiado de, venga, ven aquí que te voy a revisar, ¿no? Y quizás a lo mejor no es la aproximación del todo buena, yo creo. Nosotros al final lo que hemos hecho es ir a entender cómo funciona. Hemos evaluado las vulnerabilidades que había, hemos evaluado con nuestro catálogo de riesgos, de amenazas y qué riesgos había. Los hemos compartido con ellos. Señores, le hemos hecho un top 5 riesgos. Esto es lo que tiene más probabilidad y más impacto en vuestra fábrica. Y a partir de aquí hemos enlazado esos riesgos con nuestro plan de mitigaciones. Hemos construido una historia que es consistente y que evidentemente tú cuando planteas una serie de riesgos no puedes coger y plantearlos porque crees que es así, sino te reúnes con el plan manager, te reúnes con los process leaders y hablas con ellos y dices, oye, mira, yo he visto esto, ¿a ti qué te parece? Esto de esta manera, tienes este precio por aquí, tienes este proceso súper importante que te para la fábrica entera, que depende de estos dos servidores. Yo he indicado esto de esta manera, ¿a ti qué te parece, no? Y recoger ese feedback es fundamental. Luego presentas el plan y el plan se puede ejecutar, porque todo el mundo sabe lo que esperar de ese plan y los riesgos los entienden. Muy bien.
Aquí tenemos a Rosana que nos pregunta, dice que es nueva en el ámbito de OT y algún tip, algún consejo para realizar el inventario. Bueno, yo creo que es un tema personal. Yo creo que mucha humildad, ¿vale? A la hora de afrontar el tema. Rodéate de los buenos. En cuanto tengas 3 conversaciones con cada uno, identificarás quién es el que tiene conocimiento. Siempre hay un grupo de personas que llevan bastante tiempo trabajando en la fábrica y saben mucho. Y entonces mi consejo es arrímate a ellos y que te expliquen, pregúntales, porque, bueno, la maravillosa técnica de preguntar. Muchas veces preguntas de forma amable y te contestan y te dan una cantidad de información que a ti te es súper útil para hacer esa auditoría. Revisa toda la planta, échale un vistazo a todas las habitaciones, si hay una puerta cerrada pide que te la abran, es decir, hay que ser bastante, digamos, pesado, pero tienes que revisarlo todo. Muy bien. Pues mira, si te parece, hay un par de preguntas, las cerramos si quieres. Una es de Sergio, bueno, aparte de felicitarte por la exposición, nos pregunta o te pregunta sobre tecnologías para la segmentación de red. Bueno, yo solo conozco una que es segmentar a base de firewalls. Y luego podemos entrar cada uno al final en el tipo de firewall que le gusta más. Yo soy un creyente de la capa 7, ¿vale? De la capa de aplicación. Cada vez más tecnologías se suben al carro de la capa de aplicación y creo creo no, lo hemos probado. En fábrica también puede funcionar un capa 7. Es verdad que hemos tenido que tocar alguna cosita, que de algún enlace que no acababa de entenderlo del todo, pero considero que esa tecnología de capa 7 puede funcionar muy bien en fábrica y nos da unas capacidades de seguridad más que interesantes. Muy bien. Y ya, pues para finalizar, la última pregunta es de Alonso y también pues dice que la charla le ha parecido muy amena, muy interesante y pregunta por cómo habéis planteado la definición de la política de seguridad y la aplicación en los sistemas OT y cuáles han sido los puntos críticos o difíciles de asumir por parte de la gente de OT. Bueno, es una pregunta que me podría dar para una hora más, ¿eh? Fácil. Bueno, al final empezamos por un poco por el principio, ¿no? La gestión de los riesgos. Planteamos una forma de gestionar los riesgos al Plan Manager, lo hicimos por planta, en la cual él se comprometía, evidentemente, a ser el accountable, ¿vale? De toda esa gestión de riesgos y de poder revisarlos de forma periódica. Al final es un punto que es lo que os comentaba antes. No vengo, cojo, coloco mis controles y me voy, ¿no? Esto es un ongoing, tienes que seguir haciéndolo durante mucho tiempo. Y luego ir seleccionando con mucho cuidado en lo que te vas a meter. Para mí, por ejemplo, una parte fundamental es la gestión del cambio, como ya he dicho. Y uno de los primeros procedimientos que, digamos, hemos parido desde seguridad, aunque no parece que sea muy de seguridad, es la gestión del cambio. Cuando alguien quiere introducir o modificar un dispositivo que está conectado a la red. Pues aquí es la puerta de entrada, es decir, ¿cómo te va a cambiar el escenario? Si alguien coge, te desconecta y te enchufa otra cosa, o si alguien te enchufa algo nuevo, o si algo que ya había, pues funciona de una manera diferente porque ha hecho una modificación, ¿no? Pues entonces al final un poco nos imbuimos en procedimientos que pueden llamarse más de gestión, pues, incluso ITIL, pero aprovechamos para hacer ese trabajo e incluir nuestros requisitos de seguridad antes de que puedas hacer ciertas cosas. De acuerdo, pues muy bien, David, pues hasta aquí la sesión. Nuevamente, muchas gracias. Agradecerte que enseguida te ofreciste a colaborar con Isaac Barcelona y para dar esta charla y gracias a Ramón Serres, que fue el que nos puso en contacto. Pues muy bien, pues nada más por nuestra parte, despedirnos. Hola Carlas,
tenim el Carles per aquí, en pantalla, despedirnos y nada, pues os emplazo a todos a la próxima sesión, que sabéis que si no hay nada especial, la procuramos realizar el primer martes de cada mes, es el día fijo, con algún cambio puntual por motivos ajenos a nosotros. O sea que os esperamos el primer martes del mes de mayo con otra nueva sesión de formación ISACA Barcelona que ya anunciaremos y recibiréis pues, toda la informació pertinente. Doncs molt bé, fins aquí, companys i companyes. Gràcies a David la seva participació i a tots els que heu estat connectats aquí doncs, escoltant aquesta interessant xerrada. Com sabeu, les xerrades les queden gravades, enregistrades i d'aquí poc doncs, estarà a la vostra disposició a la nostra web per si la voleu tornar a escoltar i tornar a reveure. Molt bé, Carles, estàs en mute. No sé si estàs dient alguna cosa. Doncs vinga. Sí, buena tarde, gracias. Gracias. Excelente, David. Adiós, gracias. Gracias, Ramón. Hasta luego. Gracias. Volia donar les gràcies al David, només això. Molt bé. Tienes que poner el dato de contacto en el chat. Bueno, sí. Bueno, si us sembla bé, Carol, ja... Sí, para la grabación. Bueno, lo buscáis en LinkedIn, es fácil, con su nombre. Ahí está. Oye, pues yo os dejo también, ¿vale? Muchas gracias, Sí. Joan y Carlas, por la oportunidad y, bueno, oye, cuando queráis repetimos, ¿vale? Que ha sido muy entretenido. Pues te tomo la palabra, David. Ok. Muy bien. Que vaya muy bien. Venga, Hasta luego. gracias. Hasta luego. Adeu a tothom. Adéu.